Capítulo 5. El diario. 30 de septiembre de 1659. Yo, pobre y miserable Robinson Crusoe, habiendo naufragado durante una terrible tempestad, llegué, más muerto que vivo, a esta desdichada isla. Le puse de nombre Isla de la Desesperación. Mientras el resto de la tripulación había muerto ahogada, yo seguía vivo. Pasé el resto del día lamentándome, pues no tenía comida, ni casa, ni ropa, ni armas, ni siquiera tenía un lugar donde poder huir, y tampoco la más mínima esperanza de alivio, y no veía otra cosa que la muerte, ya fuera devorado por terribles bestias, asesinado por salvajes o asediado por el hambre. Al llegar la noche, dormí sobre un árbol, al que me subí por miedo que tenía a esas criaturas salvajes, y logré dormir profundamente a pesar de que llovió toda la noche. 1 de octubre. Por la mañana vi, para mi sorpresa, que el barco se había desencallado y había arrastrado hasta muy cerca de la orilla. Por un lado, esto supuso un consuelo para mí, porque, estando erguido y no desbaratado en 1000 pedazos, yo tenía la esperanza de poder subir a bordo en cuanto el viento amainara y poder rescatar así los alimentos y las cosas que me hicieran falta. Por otro lado, renovó mi pena por la pérdida de mis compañeros, ya que, de habernos quedado a bordo, habríamos salvado el barco, o al menos no todos habrían perecido ahogados. Si los hombres se hubiesen salvado, tal vez habríamos construido con los restos del barco un bote, algo que nos pudiese llevar a alguna otra parte del mundo. Pasé gran parte del día perplejo por todo esto, mas, viendo que el barco todavía estaba sobre seco, me acerqué todo lo que pude por la arena y luego nadé hasta él. Ese día también llovía, pero no soplaba el viento. Del 1 al 24 de octubre. Pasé todos estos días haciendo viajes para rescatar todo lo que pudiese del barco y poder llevarlo hasta la orilla en una balsa cuando subiera la marea. Llovió también muchísimo estos días, aunque había intervalos de buen tiempo. Al parecer, era la estación de lluvia. 20 de octubre. Mi balsa volcó con toda la carga, porque las cosas que llevaba eran muy pesadas. Pero, como las aguas no eran demasiado profundas, pude recuperarlas en cuanto bajó la marea. 25 de octubre. Llovió toda la noche y todo el día, con algunas ráfagas de viento terribles. Durante ese lapso, el viento sopló con fuerza y destrozó el barco, y no quedó más rastro de él que algunos pequeños rastros y restos que aparecieron cuando la marea bajó. Me pasé todo el día cubriendo y protegiendo los bienes que había rescatado para que la lluvia no los estropeara. Y lo conseguí. 26 de octubre. Durante casi todo el día recorrí la costa, en busca de un lugar para construir mi vivienda, y estaba muy preocupado por ponerme a salvo de un ataque nocturno, ya fuera de animales o de hombres. Hacia la noche encontré un lugar adecuado, bajo una gran roca,
y tracé un semicírculo para mi campamento y lo decidí fortificar con una pared o un muro hecho de grandes postes atados con cables por dentro y con matojos por fuera. Del 26 al 30. Trabajé con gran empeño para transportar todos mis bienes a mi nueva vivienda. Llovió buena parte del tiempo. El 31. Muy prontito, por la mañana, salí con mi escopeta a explorar la isla y a buscar algo de alimento, pues me moría de hambre. Maté a una cabra y su pequeño me siguió hasta casa y después tuve que matarlo porque no quería comer. 1 de noviembre. Instalé mi tienda al pie de una roca y permanecí en ella por primera vez toda la noche. La hice tan espaciosa como pude, con las estacas que había traído para poder colgar mi hamaca. 2 de noviembre. Coloqué mis arcones, las tablas y los pedazos de leña con los que había hecho las balsas a modo de empalizada dentro del lugar que había marcado para mi fortaleza. 3 de noviembre. Volví a salir con mi escopeta y en esta ocasión maté 2 aves, parecidas a patos, y estaban muy buenas. Por la tarde me puse a construir una mesa, de madera, claro. 4 de noviembre. Esta mañana organicé mi horario de trabajo, la caza, el descanso y la distracción. Es decir, todas las mañanas salía al cazar durante 2 o 3 horas, sobre todo si no llovía. Si lo hacía, trabajaba hasta las 11 en punto. Luego comía lo que tuviese, y desde más o menos las 12 hasta las 2 me echaba una gran siesta, ya que a esa hora hacía un calor terrible. Por la tarde me ponía a trabajar otra vez. Dediqué aquel día las horas de trabajo y también del siguiente día a construir mi mesa. Pero aún era un pésimo trabajador, aunque el tiempo y la necesidad hicieron de mí un excelente artesano. En poco tiempo, como pienso que le hubiese ocurrido a cualquiera que se encontrase en mi desolada situación. 5 de noviembre. Este día salí con mi escopeta y con mi perro y cacé un gato salvaje. Tenía la piel muy suave, aunque su carne era incomestible. ¡Buah! ¡Qué asco! Siempre desollaba todos los animales que cazaba y me quedaba con su piel. A la vuelta, por la orilla, vi muchos tipos de aves marinas. Yo no los conocía y fui sorprendido y casi asustado por 2 o 3 focas, que mientras las observaba sin saber qué eran, se echaron a la mar y escaparon, por esta vez. 6 de noviembre. Después de mi paseo matutino volví a trabajar en mi mesa y al fin la terminé, aunque no a mi gusto. Mas no pasó mucho tiempo antes de que aprendiera a arreglarla. 7 de noviembre. El tiempo comenzó a mejorar. Los días 7, 8, 9 y 10, y también parte del 12, el 11 no porque era domingo, me dediqué exclusivamente a construir una silla. Con mucho esfuerzo logré darle una forma aceptable, aunque no llegó a gustarme nunca, y eso que en el proceso la hice y deshice un montonazo de veces. Nota: pronto descuidé la observancia del domingo porque,
Al no hacer una marca en el poste para indicarlos, olvidé cuándo era domingo y cuándo no. 13 de noviembre. Este día llovió, lo cual refrescó mucho y enfrió la tierra, pero la lluvia vino acompañada de rayos y de truenos. Esto me hizo temer por mi pólvora. Tan pronto como escampó, decidí separar mi provisión de pólvora en tan pequeños paquetes como me fuese posible, a fin de que no corriesen peligro todos juntos. 14, 15 y 16 de noviembre. Me pasé estos 3 días haciendo pequeñas cajas y cofres que pudieran contener 1 o 2 libras de pólvora, a lo sumo, y guardé en ellos la pólvora. La almacené en lugares seguros y tan distantes de sí como pude. Uno de estos 3 días maté un enorme pájaro, pero no era comestible y tampoco sabía lo que era. 17 de noviembre. Este día comencé a excavar la gran roca detrás de mi tienda, con el fin de ampliar el espacio de la misma. Nota: necesitaba 3 cosas para realizar esta tarea, a saber, un pico, una pala y una carretilla o cesto. Detuve el trabajo para pensar en la forma de suplir esta necesidad y hacerme unas herramientas. Utilicé las barras de hierro como pico y funcionaron bastante bien, pero eran muy pesadas. Lo siguiente era una pala u horca, que era tan absolutamente imprescindible que no podía hacer nada sin ella, pero no sabía cómo hacerme una. 18 de noviembre. Al día siguiente, buscando en el bosque, encontré un árbol, o al menos uno muy parecido, de los que en Brasil se conocen como árbol de hierro, llamados así por la dureza de su madera. De esta madera, con muchísimo trabajo y casi a costa de romper mi propia hacha, corté un pedazo y lo traje a casa con igual dificultad, pues pesaba muchísimo. La excesiva dureza de la madera y la falta de medios me obligaron a pasar mucho tiempo en esta labor, pues tuve que trabajar poco a poco hasta darle la forma de la pala o de azada. El mango era exactamente igual a los de Inglaterra, con la diferencia de que, al no estar cubierta de hierro, la parte más ancha, al final, no habría de durar mucho tiempo. No obstante, servía para el uso que le di, y creo que jamás se había construido una pala de este modo, ni había tomado tanto tiempo hacerla. Aún tenía carencias, pues me hacía falta una canasta o una carretilla. No tenía forma de hacer una canasta, no disponía de ramas que tuvieran la flexibilidad necesaria para hacer mimbre, o al menos no las había encontrado aún. En cuanto a la carretilla, imaginé que podría fabricar todo menos la rueda. No tenía la menor idea de cómo hacerla, ni siquiera empezarla. Además, no tenía forma de hacer la barra que atraviesa el eje de la rueda, así que me di por vencido, y para sacar la tierra, que extraía de la propia cueva, hice algo parecido a las bateas que utilizan los albañiles para transportar la argamasa. Esto no me resultó tan difícil como hacer la pala, y con todo, construir la batea y la pala, aparte del esfuerzo que hice en vano para fabricar la carretilla, me tomó casi 4 días. Digo, sin contar el tiempo invertido entre mis paseos matutinos con mi escopeta, cosa que casi nunca dejaba de hacer, y casi nunca volví a casa sin algo para comer. 23 de noviembre. Había suspendido mis demás tareas. Quería fabricar estas herramientas y cuando las hube terminado, seguí trabajando todos los días.
en la medida en que me lo permitían mis fuerzas y el propio tiempo. Pasé 18 días enteros en ampliar y profundizar mi cueva, a fin de que pudiese alojar mis pertenencias cómodamente. Nota: durante todo este tiempo trabajé para ampliar esta habitación o cueva, o lo suficiente como para que me sirviera de depósito o almacén, de cocina, de comedor y de bodega. En cuanto a mi dormitorio, seguí utilizando la tienda salvo cuando, en la temporada de lluvias, llovía tan fuertemente que no podía mantenerme seco, lo que me obligaba a volver a mi recinto que estaba dentro de la empalizada. A modo de travesaños puse palos largos, inclinados contra la roca, y luego los cubrí con matojos y anchas hojas de árboles, formando una especie de tejado. 10 de diciembre. Creía terminada mi cueva o cámara cuando, de pronto, parece que la había hecho demasiado grande, comenzó a caer un montón de tierra por uno de los lados. Tanta que me asusté, y no sin razón, pues de haber estado debajo no habría hecho falta un sepulturero. Tuve que trabajar muchísimo para enmendar este desastre, ya que tenía que sacar toda la tierra que se había desprendido, y lo más importante, apuntalar el techo, para asegurarme de que no hubiese más derrumbamientos. 11 de diciembre. Este día me puse a trabajar en consonancia con lo ocurrido, y puse 2 puntales o estacas contra el techo de la cueva, y 2 tablas cruzadas sobre cada uno de ellos. Terminé esta tarea el día siguiente, y después seguí colocando más puntales y más tablas, de manera que en una semana había asegurado ya todo el techo. Los pilares, que estaban colocados en hileras, servían para dividir las estancias de mi hogar. 17 de diciembre. Desde este día hasta el 20 coloqué estantes y clavos en los pilares, para poder colgar todo lo que pudiese colgar, y entonces empecé a sentir que la casa estaba un poco más organizada. 20 de diciembre. Me llevé todas las cosas dentro de la cueva y comencé a amueblar mi casa y a colocar algunas tablas a modo de aparador donde poner mis alimentos, pero no tenía demasiadas tablas. También me hice otra mesa. 24 de diciembre. Mucha lluvia todo el día y toda la noche. No salí. 25 de diciembre. Llovió todo el día. ¡Ah! 26 de diciembre. No llovió, y la tierra estaba mucho más fresca que antes, y más agradable. 27 de diciembre. Maté una cabra joven, y herí a otra que pude capturar y llevarme a casa atada a una cuerda. Una vez en casa, le amarré y le entablillé la pata, que estaba rota. Se la había hecho yo. Nota: la cuidé tanto que sobrevivió. Se le curó la pata, y estaba más fuerte que nunca. Y de cuidarla tanto tiempo se domesticó. Se alimentaba del césped que crecía junto a la entrada, y no se escapó. Esta fue la primera vez que contemplé la idea de criar y de domesticar algunos animales, para tener con qué alimentarme cuando se me acabaran la pólvora y las municiones. 28, 29 y 30 de diciembre. Mucho calor y nada de brisa, de manera que no se podía salir, excepto por la noche, a buscar algo de alimento. Pasé estos días poniendo en orden mi casa.
1 de enero. Mucho calor, pero salí con mi escopeta temprano en la mañana y luego por la tarde. El resto del día me quedé tranquilo. Esa noche me adentré en los valles que se encuentran en el centro de la isla y descubrí muchas cabras, pero muy ariscas y huidizas. Decidí que iba a tratar de llevarme al perro para cazarlas. 2 de enero. En efecto, al otro día me llevé al perro y le mostré las cabras, pero me equivoqué, porque todas se le enfrentaron, y él, sabiendo que podía correr peligro, no se quería acercar a ellas. 3 de enero. Comencé a construir mi verja o pared, y como aún temía que alguien me atacara, decidí hacerla gruesa y fuerte. Nota: como ya he descrito, omito deliberadamente en el diario lo que ya he dicho sobre esta pared. Basta señalar que estuve casi desde el día 3 de enero hasta el 14 de abril trabajando, terminando y perfeccionando esta pared, aunque no medía más de 24 yardas de largo. Era un semicírculo que iba desde un punto a otro de la roca y medía unas 8 yardas. La puerta de la cueva estaba en el centro. Durante todo este tiempo trabajé arduamente, a pesar de que muchos días, a veces semanas enteras, las lluvias eran un horrible obstáculo. Pero creía que no estaría totalmente a salvo mientras no terminara la pared. Resulta casi indescriptible el esfuerzo que suponía hacerlo todo, especialmente traer las vigas del bosque y clavarlas en la tierra, puesto que, la verdad, los hice más grandes de lo que debía. Cuando terminé el muro y lo rematé con la doble muralla de matojos, me convencí de que si alguien se acercaba, no se daría cuenta de que allí había una vivienda. E hice muy bien, como se verá más adelante, en una ocasión muy señalada. Durante este tiempo, y cuando las lluvias me lo permitían, iba a cazar todos los días al bosque. Hice varios descubrimientos que me fueron de utilidad. Particularmente, descubrí una especie de paloma salvaje, que no anidaba en los árboles como las palomas torcaces, sino que lo hacía en las cavidades de las rocas, como las domésticas, y llevándome algunas crías me dediqué a domesticarlas. Mas cuando crecieron se me escaparon todas, seguramente por hambre, pues no tenía mucho que darles de comer. No obstante, a menudo me encontraba sus nidos y me llevaba algunas crías que tenían una carne muy sabrosa. Mientras me hacía cargo de mis asuntos domésticos, me di cuenta de que necesitaba muchas cosas que al principio me parecían imposibles de fabricar, como en efecto ocurrió con algunas. Por ejemplo, nunca logré hacer un tanel con argollas. Como ya he dicho, tenía 1 o 2 barriles, pero nunca llegué a fabricar uno, y eso que pasé muchas semanas intentándolo. No conseguía colocarle los fondos ni unir las duelas lo suficiente como para que pudiera contener el agua, así que me di por vencido. Lo otro que necesitaba eran velas, pues oscurecía muy pronto, más o menos a eso de las 7, y me veía obligado a acostarme. Recordaba aquel trozo de cera con el que había hecho unas velas en mi aventura africana, pero ahora no tenía nada. Lo único que podía hacer, cuando mataba alguna cabra, era conservar el sebo y en un pequeño plato de arcilla que cocía al sol, poner una mecha de estopa y hacerme una lámpara. Esto me proporcionaba luz, pero no tan clara y constante como la de las velas. En medio de todas mis labores, una vez, registrando mis cosas, encontré una bolsita. Contenía grano para alimentar los pollos, no de este viaje, sino del anterior,
Supongo que del barco que vino de Lisboa. De este viaje, el poco grano que quedaba había sido devorado por las ratas, y no encontré más que cáscaras y polvo. Como quería utilizar la bolsa para otra cosa, sacudí las cáscaras a un lado de mi fortificación, bajo la roca. Fue poco antes de las grandes lluvias que antes he mencionado, cuando me deshice de esto sin advertir nada y sin recordar que había echado nada allí. Al cabo de un mes o algo así, me percaté de que unos tallos verdes brotaban de la tierra, y me imaginé que se trataba de alguna planta que yo no había visto hasta entonces. Mas cuál no sería mi sorpresa y mi asombro cuando, al cabo de un tiempo, vi 10 o 12 espigas de un perfecto grano verde, del mismo tipo que el europeo, más bien del inglés. Resulta imposible describir el asombro y la confusión que sentí en este momento. Hasta entonces no tenía convicciones religiosas. De hecho, tenía muy pocos conocimientos de religión y pensaba que todo lo que me había sucedido respondía al azar, o como decimos por ahí, a la voluntad de Dios, sin indagar en las intenciones de la providencia en estas cosas o en su poder para gobernar los asuntos del mundo. Mas, cuando vi crecer aquel grano, en un clima que sabía inadecuado para los cereales, y sobre todo, sin saber cómo había llegado hasta allí, me sentí extrañamente sobrecogido y comencé a creer que Dios había hecho que este grano creciera milagrosamente, sin que nadie lo hubiese sembrado, únicamente para mi sustento en este miserable lugar. Esto me llegó al corazón y me hizo llorar y también regocijarme, porque semejante prodigio de la naturaleza se hubiera obrado en mi beneficio. Y más asombroso aún fue ver que cerca de la cebada, a todo lo largo de la roca, brotaban desordenadamente otros tallos. Eran de arroz, pues los reconocí por haberlos visto en las costas de África. No solo pensé que todo esto era obra de la providencia que me estaba ayudando, sino que no dudé que encontraría más en otro sitio, y recorrí toda la isla en las que vi y recorrí toda la parte de la isla en la que había estado antes, escudriñando todos los rincones y mirando debajo de todas las rocas, en busca de más, pero no pude encontrarlo. Al fin, recordé que había sacudido la bolsa, sí, la de comida para los pollos en ese lugar, y el asombro comenzó a disiparse. Debo confesar también que mi piadoso agradecimiento a la providencia divina disminuyó cuando comprendí que todo aquello no era más que un acontecimiento natural. No obstante, debía estar agradecido por tan extraña e imprevista providencia, como si de un milagro se tratase, pues, en efecto, fue obra de la providencia que esos 10 o 12 granos no se hubiesen estropeado, cuando las ratas habían destruido el resto, como si hubiesen caído del cielo. Además, los había tirado precisamente en ese lugar donde, bajo la sombra de una gran roca, pudieron brotar inmediatamente, mientras que si los hubiese tirado en cualquier otro lugar, en esa época del año se habrían quemado o destruido. Con mucho cuidado, recogí las espigas en la estación adecuada, a finales de junio. Conservé todo el grano y decidí cosecharlo otra vez con la esperanza de tener, con el tiempo, suficiente grano para poder hacer pan. Pero pasaron 4 años antes de que pudiera comer algún grano. Y aun así, escasamente, como relataré más tarde, pues perdí la primera cosecha por no esperar el tiempo adecuado y sembrar antes de la estación seca, de manera que el grano no llegó a crecer, al menos no como yo lo habría hecho si lo hubiese sembrado en el momento propicio.
Además de la cebada, había unos 20 o 30 tallos de arroz. Los conservé con igual cuidado para los mismos fines, es decir, para hacer pan, o más bien, comida, ya que encontré la forma de cocinarlo sin hornearlo, aunque esto también lo hice más adelante. Mas volvamos a mi diario. Trabajé arduamente durante estos 3 o 4 meses para levantar mi muro y el 14 de abril lo cerré, no con una puerta, sino con una escalera que pasaba por encima del muro para que no se vieran rastros de mi vivienda desde el exterior y nadie pudiera atacarme. 16 de abril. Terminé la escalera de manera que podría subir por ella hasta arriba y bajarla también tras de mí hasta el interior. Esto me proveía una protección completa, pues por dentro tenía suficiente espacio, pero nada podía entrar desde fuera, a no ser que escalara el muro. Al día siguiente, después de terminar todo esto, estuve a punto de perder el fruto de todo mi trabajo y también mi propia vida, de la siguiente manera. El caso fue el siguiente. Mientras trabajaba en el interior, detrás de mi tienda y justo en la entrada de mi cueva, algo verdaderamente aterrador me dejó espantado. Y fue que, de repente, comenzó a desprenderse sobre mi cabeza la tierra del techo de mi cueva y del borde de la roca, y dos de los postes que había colocado crujieron tremendamente. Sentí verdadero pánico. No tenía ni idea de qué podía estar ocurriendo. Tan solo pensaba que el techo de mi cueva se caía, como lo había hecho antes. Temiendo quedar sepultado dentro, corrí y corrí hacia mi escalera, pero como tampoco me sentía seguro haciendo esto, escalé el muro por miedo a que los trozos que se desprendían de la roca me cayeran encima. No bien había pisado tierra firme cuando vi claramente que se trataba de un terrible terremoto, porque el suelo sobre el que yo pisaba se movió 3 veces en menos de 8 minutos, con 3 sacudidas que habrían derribado el edificio más resistente que se hubiese construido sobre la faz de la tierra. Un gran trozo de roca más próxima al mar, que se encontraba como a 1 milla de donde yo estaba, cayó con un estrépito como nunca había escuchado en mi vida. Me di cuenta también de que el mar se agitó violentamente, y creo que las sacudidas eran todavía más fuertes debajo del agua que en la tierra. Como nunca había experimentado algo así, ni había hablado con nadie que lo hubiese hecho, estaba como muerto o pasmado, y el movimiento de la tierra me afectaba el estómago, como a quien han arrojado al mar. Mas el ruido de la roca al caer me despertó, por así decirlo, y sacándome del estupor en el que me encontraba me infundió terror, y ya no podía pensar en otra cosa que en la colina que caía sobre mi tienda y sobre todas mis provisiones domésticas, cubriéndolas totalmente, lo cual me sumió en una profunda tristeza. Después de la tercera sacudida, no volví a sentir más, y entonces comencé a armarme de valor, aunque aún no tenía las fuerzas para trepar por mi muro, pues todavía temía ser sepultado vivo. Así pues, me quedé sentado en el suelo, abatido y desconsolado, sin saber qué hacer. En todo este tiempo no tuve el menor pensamiento religioso, nada que no fuese la habitual súplica: Señor, ten piedad de mí. Mas, cuando todo terminó, lo olvidé también. Mientras estaba sentado de este modo, me percaté de que el cielo se oscurecía y nublaba como si fuera a llover. Al poco tiempo, el viento se fue levantando hasta que, en menos de media hora, comenzó a soplar un huracán espantoso.
De repente, el mar se cubrió de espuma, las olas anegaron la playa y algunos árboles cayeron de raíz. Tan terrible fue la tormenta, y esto duró casi 3 horas hasta que empezó a amainar, y al cabo de 2 todo se quedó en calma, y entonces comenzó a llover copiosamente. Todo este tiempo permanecí sentado sobre la tierra, aterrorizado y afligido, hasta que se me ocurrió pensar que los vientos y la lluvia eran las consecuencias del terremoto, y por lo tanto el terremoto había pasado y podía intentar ingresar en mi cueva. Esta idea me reanimó el espíritu y la lluvia terminó de persuadirme. Así pues, fui y me senté en mi tienda, pero la lluvia era tan fuerte que mi tienda estaba a punto de desplomarse. Así que tuve que meterme en la cueva, no sin temor y la angustia por que se me cayera toda encima. Esta violenta lluvia me forzó a realizar un nuevo trabajo: abrir un agujero a través de mi nueva fortificación, a modo de sumidero, para que las aguas pudieran correr, pues de lo contrario hubieran inundado la cueva. Después de un rato, y viendo que no había más temblores de tierra, empecé a sentirme tranquilo y, para reanimarme, que mucha falta me hacía, me llegué hasta mi pequeña bodega y me tomé un buen trago de ron, cosa que hice en ese momento y siempre con mucha prudencia, porque sabía que cuando se terminara ya no habría más. Siguió lloviendo toda esta noche y buena parte también del día siguiente, así que no pude salir. Pero, como estaba más sosegado, comencé a pensar en lo mejor que podía hacer y llegué a la conclusión de que, si la isla estaba sujeta a estos terremotos, no podría vivir en una cueva, sino que debía considerar la posibilidad de hacerme una pequeña choza en un espacio abierto que pudiera rodear con un muro, como el que había hecho para protegerme de las bestias salvajes o de los hombres. Deduje que si me quedaba donde estaba, con toda seguridad moriría sepultado, tarde o temprano. Con estos pensamientos decidí sacar mi tienda de donde la había puesto, que era justo debajo del peñasco colgante de la colina, el cual le caería encima si la tierra volvía a temblar. Pasé los 2 días siguientes, que eran el 19 de abril y el 20 de abril, calculando dónde y cómo iba a trasladar mi vivienda. El miedo a quedar enterrado no me dejó volver a dormir tranquilo, pero el miedo a dormir fuera, sin ninguna protección, era casi igual. Cuando miraba a mi alrededor y lo veía todo tan ordenado, tan cómodo y tan seguro, sentía muy pocas ganas de mudarme. Mientras tanto, pensé que me tomaría mucho tiempo hacer esto y que debía correr el riesgo de quedarme donde estaba hasta que hubiese hecho un campamento seguro para trasladarme. Con esta resolución me tranquilicé, por un tiempo al menos, y resolví ponerme a trabajar, a toda prisa, en la construcción de un muro con pilotes y cables, como el que había hecho antes, formando un círculo, y dentro del mismo montaría mi tienda, eso sí, cuando todo estuviese terminado. Pero por el momento me iba a quedar donde estaba hasta que terminase y pudiese mudarme. Esto ocurrió el 22 de abril. A la mañana siguiente comencé a pensar en los medios de ejecutar esta resolución, pero tenía muy pocas herramientas. Tenía 3 hachas grandes y muchas pequeñas, que eran de las que utilizábamos en el tráfico con los indios, pero de tanto cortar y tallar maderas duras y nudosas,
se habían mellado y también desafilado, y aunque tenía una piedra de afilar, no podía hacerla girar al mismo tiempo que sujetaba mis herramientas. Esto fue motivo de tanta reflexión como la que un hombre de Estado le había dedicado a un asunto político muy importante, o un juez a deliberar, por ejemplo, una sentencia de muerte. Finalmente, ideé una rueda con una cuerda, que podía girar con el pie y que me dejaría ambas manos libres. Nota: nunca había visto nada semejante en Inglaterra, al menos no como para saber cómo se hacía, aunque después he podido constatar que es algo muy común. Aparte de esto, mi piedra de afilar era muy grande y pesada, lo que me tomó una semana entera perfeccionar este mecanismo. 28 y 29 de abril. Empleé estos 2 días completos en afilar mis herramientas y mi mecanismo para hacer girar la piedra, y todo funcionó muy bien. 30 de abril. Cuando revisé mi provisión de pan, me di cuenta de que había disminuido considerablemente, así que me limité a comer solo una galleta al día, cosa que, la verdad, no me provocó mucho pesar. 1 de mayo. Por la mañana miré hacia la playa y como la marea estaba baja vi algo en la orilla, más grande de lo común. Parecía un tonel. Cuando me acerqué, vi un pequeño barril y 2 o 3 pedazos del naufragio del barco, que fueron arrastrados hasta allí en el último huracán. Cuando miré hacia el barco, la verdad, me pareció que sobresalía de la superficie del agua más que antes. Examiné el barril que había llegado y me di cuenta de que era un barril de pólvora, pero se había mojado y la pólvora estaba pelmazada y dura como una piedra. No me servía. No obstante, lo llevé rodando hasta la orilla y me acerqué al barco todo lo que pude por la arena, a ver si encontraba alguna más.